Hola a todos nuevamente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y vamos a empezar este proyecto enrollando una cuerdita en un arito de 15 centímetros de diámetro. Puede ser un arito de madera, de plástico, de cartón, lo que ustedes tengan por vuestra casa. Seguidamente vamos a hacer un lazo. Voy a cortar una tira de cinta con 50 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho. La voy a cortar así en el sentido diagonal, una línea recta. Y después voy a cortar dos tiritas más, una de 45 centímetros y otra de 30 centímetros. Voy a pegar la cinta de 45 centímetros acá abajo con un poquitico, muy poco de silicona caliente, y hago lo mismo con la cinta de 30 centímetros. Después voy a presionar el centro de la cinta de 45 centímetros abajo y la voy a presionar así como si fuera un abanico, un acordeón, y hago lo mismo con esta más pequeña de 30 centímetros. La voy a arrugar así y la voy a colocar sobre la más grande, la de 45 centímetros. Seguidamente voy a hacer lo mismo con la cinta de 50 centímetros de largo, más o menos al centro, no tiene que ser exactamente al centro. Y después voy a colocar esta parte acá debajo de estas dos. Los sujeto las tres partes y las amarro con un alambrecito de estos de amarrar moños, de amarrar los lazos, y ya tenemos nuestro lacito hecho. Ahora vamos a escoger la medida que queremos cortar, la cuerdita que vamos a necesitar para este arreglo. Pues vamos a necesitar de algunos metros de cuerda y yo voy a usar 6 piñas, ustedes pueden hacer con 8. Voy a introducir un pedacito de cuerda acá por adentro del aro que forramos. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a escoger la distancia que quiero colocar las primeras piñas, pero primero voy a colocar acá arriba el lacito, pues no quiero que las piñas se queden por detrás ni adelante del lacito, y voy a ver a dónde llega más o menos la punta del lacito para cortar después la cuerda. Y acá más o menos me queda bien las primeras piñas y las corto. Después voy a pegar la segunda piña y después con las otras piñas es igual, introducimos el cablecito o la cuerdita por adentro del aro y medimos como estas, pero un poquito más abajo. Bueno, seguidamente voy a retirar la cuerdita de acá y voy a pegar la cuerdita acá en la parte de arriba de la piña. Con una tijera voy primero a abrir acá las pétalas de la piña. Voy a jalar las pétalas así hacia los lados con la ayuda de una tijera y voy a introducir la cuerdita por adentro para que quede mejor sujetada. Y esto lo hago en las otras 5 que me quedan y después sí, las sello con silicona caliente. Después de las cuerditas todas pegadas en las piñas, voy a adornar la parte superior de las mismas con un poquitico de musgo alrededor de la cuerdita. Este musgo marrón. Acá ya tengo las 6 piñas adornaditas, yo las quiero muy sencillas,
Las he atravesado todas por adentro del arito y ya las he colocado a la distancia que deseo que me queden en el arreglo. Voy a juntarlas acá arriba y con un pedacito de cuerda de la misma que hice el arito, que forré el arito, voy a pegar acá alrededor dando varias vueltas y ha quedado este nudito. Tengo unas florecitas de tela pequeñitas, muy sencillas. Voy a esparcir algunas sobre las piñas, una por acá, otra por allá y listo. No quiero más, quiero una decoración muy sencilla. Y solamente después me queda pegar el moño o el lacito allá arriba y está este arreglo terminado. Después vamos a pasar al próximo arreglo, que es un centro de mesa. Bueno, los voy a dejar con el resultado y espero que les guste. Y para este arreglo voy a cortar dos círculos de cartón para hacer la base de nuestro centro de mesa. Los voy a pegar uno sobre el otro, no es necesario mucha silicona, pues porque vamos a pegar una cinta de carrocero alrededor de todo el círculo y después la cortamos así y vamos a doblar estas punticas para adentro de los dos lados, por arriba y por abajo. Ahora voy a pintar de un color negro brillante, es un esmalte brillante negro, porque quiero que esto parezca una piedra volcánica. Ya se ha secado mi base y acá tengo una botella de vino, porque es la bebida que voy a poner en la mesa en la cena navideña y me voy a guiar por esta botella. Ustedes se van a comprar también una velita del tamaño del diámetro de la botella. Después vamos a colocar las piñas así, que conviene que sean lo más parecidas posibles. Y las vamos a empezar a pegar con silicona caliente. En mi caso voy a utilizar silicona caliente del color blanco, pues quiero que esto parezca como una nieve a donde las piñas están colocadas. ¿Por qué? Porque las piñas no son regulares abajo, son muy irregulares y entonces tenemos que poner una capa de silicona bastante grande acá abajo. Yo les voy a decir, yo gasté 7 stickers de silicona caliente blanca solo para pegar 6 piñas. Después voy a entonces a seguir y voy a colocar un poquitico de este musgo acá adentro de estas cuevitas, de estos agujeritos y los voy a cerrar con este musgo. Ustedes pueden utilizar otra cosa, pueden poner una esfera navideña, otra cosa, lo que deseen. Yo estoy usando esto porque me gusta. Y después voy a pegarle también en la parte superior acá de las piñas una esferita navideña. También voy a utilizar una tapa, esta tapa que tengo acá, que era de un frasco de miel y que me cabe perfectamente acá, que es para no poner la vela directamente en el cartón. Y ya está lista la versión de centro de mesa. Cuando llegue la cenita de Navidad la sacamos y la sustituimos por nuestro vino, que no puede faltar en la cena de Navidad. Y bueno, con esto los dejo y nos vemos en el próximo video. Chao a todos.